En nombre del Instituto Nacional de Estadística, INE, les extendemos la más cordial y cálida bienvenida en este evento tan importante y de gran trascendencia nacional, como es el lanzamiento oficial de los indicadores de pobreza y mercado laboral 2025. Nos honra la apertura de esta jornada la presencia de las distinguidas autoridades que nos acompañan en la mesa principal. Saludamos y damos la bienvenida al director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, señor José Eugenio Sosa. Nos honra la presencia del secretario de Finanzas, señor Cristian Duarte. Un fuerte aplauso, por favor. Sea bienvenido el secretario de Trabajo y Seguridad Social, señor Wilmer Javier Fernández. Agradecemos la presencia de la subgerente de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística, Clara Rivera. También contamos con el subgerente de Estadísticas Sociales y Demográficas del Instituto Nacional de Estadística, licenciado Wilmer Vanegas. Y finalmente nos acompaña el distinguido economista y politólogo, señor Héctor Soto. Sean todos ustedes, honorables miembros de la mesa principal, bienvenidos. De igual manera, extendemos una cordial invitación a cada uno de ustedes que nos representan del gobierno, de la cooperación internacional, invitados especiales, medios de comunicación, a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Su interés y compromiso con la información estadística son un pilar fundamental para nuestro país. Para dar inicio formal a nuestra agenda e introducción de la importancia de esta jornada, invitamos al podio al señor José Eugenio Sosa, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, para que nos dirija sus palabras de bienvenida. Un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos días. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este evento. Todos los colegas del gabinete de gobierno que se hacen presentes acá. Muchas gracias a los representantes de la cooperación internacional o de diferentes organismos internacionales, a sectores de la universidad, de la academia, quienes están llamados a jugar un papel central en el debate, en la discusión sobre los problemas del país, en la mesa principal que ha sido fundamental para este evento. Secretario de Finanzas, Cristian, no solo para estar acá y participar, sino organizar el evento, al igual que Wilmer Fernández, que por segunda ocasión nos acompaña, y nuestros colegas del INE, Wilmer, Clara y Héctor Soto, un amigo, además un compañero, un profesional del país. Yo quisiera aprovechar estos minutos que tengo para compartir algunas reflexiones que considero pertinentes como encuadre del evento que estamos iniciando. Los nuevos resultados de medición de pobreza y mercado laboral que se presentarán son resultado de la aplicación de la encuesta permanente de hogares y de propósitos múltiples del 2025, con la metodología que históricamente ha utilizado el INE, es decir, la línea de pobreza o pobreza monetaria, como se le conoce, que compara los ingresos de los hogares versus el costo de la canasta básica. Así que quiero enfatizar que no hemos realizado ningún cambio metodológico, como lo han hecho incluso ya otros países de la región, lo que ha llevado a reducir por ese método o que caiga la tasa de pobreza en general. Como director del INE, he respetado el trabajo técnico que realiza el equipo responsable de la encuesta, quienes en su mayoría tienen una vasta experiencia en este tipo de proyectos, sin ningún tipo de intervención, sin maquillaje de cifras, como lo prometimos con la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Así que los datos que ustedes conocerán hoy son los datos resultados de esa encuesta
que tiene el rigor metodológico que exige este tipo de mediciones. Obviamente, cualquier tipo de estadística siempre estará dispuesta al debate y a relacionarse con otro tipo de factores y variables, con el contexto nacional e internacional, con muchos otros aspectos que la sociedad considere convenientes. Quiero dejar muy claro que de manera general se presentan porcentajes de pobreza en relación a los pobres, a la pobreza extrema, los hogares no pobres, y que por lo tanto nuestra unidad de análisis y de investigación son los hogares en relación a los hogares como medida principal y de los resultados. En las condiciones realizadas durante el gobierno de la presidenta y de Xiomara Castro Sarmiento, hay una tendencia clara y significativa a la reducción de la pobreza, producto de la buena gestión de los indicadores macroeconómicos, como el crecimiento económico, el control de la devaluación, el control del déficit fiscal, entre otros aspectos. Además, hay que agregar toda la inversión social y productiva que ha hecho el gobierno, la contribución de la pública que acabo de mencionar. No reconocer la vecindad que solo podría explicarse por intereses muy particulares, políticos o privados. La presidenta Castro Sarmiento encontró el país con una tasa de pobreza de 73,6% de los hogares en esa situación. Hay quienes en el afán interesado, válido hasta cierto punto, pero muchas veces mal intencionado, de minimizar los resultados obtenidos en este tema, desconocen y no toman en cuenta los años de la pandemia. Si bien es cierto, la pandemia es un fenómeno, entre comillas, natural, también es cierto que todos los fenómenos naturales, sus consecuencias y sus efectos tienen que ver en cómo se aborda el mismo. Y no podemos dejar de recordar que la pandemia en el país se manejó y se gestionó de una manera extremadamente corrupta y de una manera de incorporación y participación en las más altas esferas de la institucionalidad estatal del crimen organizado. Es decir, esto explica en buena medida por qué en otros países el crecimiento de la pobreza, aún en contexto de pandemia, fue mucho menor que en el país. Y también por qué en muchos países no pasó o apenas se acercó al 2, 3, 4, cuando máximo 5%. Pero la pobreza es un problema estructural persistente. No somos demagogos, ingenuos o ilusos para creer o desconocer este tipo de situación. Necesitamos una reducción sostenida de la pobreza, donde no se produzcan retrocesos y donde no tengamos que estar regresando al punto que hemos iniciado. Los mayores logros anteriormente se habían obtenido en el 2008 en reducción de la pobreza, y después no hemos regresado a ese punto con todas las secuencias del golpe de Estado de 2009. Es difícil enfrentar el desafío de la pobreza porque, para empezar, nos falta debate y nos falta discusión. Muchas veces la discusión no trasciende más allá de los micrófonos y de las preguntas realizadas por los periodistas. En estos años hemos observado que se discute casi exclusivamente la pobreza desde una perspectiva únicamente política, en torno al Estado de Derecho, en todo a términos de problemas de inseguridad, en torno a problemas de supuestas amenazas a la democracia. Pero cuesta mucho entrar y discutir el problema de la pobreza en el corazón de la misma. Es decir, es el modelo económico, caracterizado por concentrar riqueza, por ser incapaz de generar suficientes empleos, y además porque estos empleos que genera son en su mayoría extremadamente precarios o malos trabajos. En pocas palabras, el modelo económico, la estructura económica hondureña está diseñada y articulada para funcionar como una máquina de producir pobreza y desigualdad. ¿Que la política cuenta? Claro que sí, como un ambiente facilitador, pero tenemos que trascender esa discusión y articular la política con la economía y la economía con la política, es decir, retornar a los análisis obligados de la economía política con la potencia para podernos explicar este tipo de fenómenos.
Voy a adelantar un dato surgido de la encuesta de hogares que ustedes, de la población de más ingresos recibe cerca del 80% de los ingresos. El 5% más pobre de la población no llega al 1% de los ingresos. Y este dato es conservador, porque la encuesta de hogares y de propósitos múltiples tiene serias dificultades para acceder a las declaraciones de ingresos de los sectores más altos, de los sectores de mayores ingresos, porque es donde se producen los mayores rechazos para que puedan realizar su trabajo los encuestadores. Insisto, estamos ante un modelo excluyente, concentrador, un modelo hecho para favorecer desfavorecidos y desprotegidos. Permítame citar un par de párrafos del texto de uno de los mejores economistas en Centroamérica, Alex Segovia, en su texto El Gran Fracaso, quien nos dice: además de otro tipo de fallas, hay que agregar su carácter extremadamente concentrador del modelo económico, excluyente, cuyo resultado principal ha sido la conformación de sociedades desiguales y altamente polarizadas, en las que una minoría privilegiada concentra el poder económico y político, mientras que la gran mayoría de la población carece de los medios para llevar una vida digna y para desarrollarse plenamente como seres humanos. Y sigue diciendo: la gran tarea histórica es transformar este modelo ineficiente, este modelo concentrador, excluyente, depredador de lo público, depredador de los bienes comunes, depredador de la naturaleza por más de 150 años. Necesitamos reformas legales, institucionales, del sistema de privilegios. Necesitamos terminar con las prebendas construidas históricamente por las élites económicas para lucrarse y beneficiarse del funcionamiento del mercado que asegure una distribución equitativa del ingreso y de la riqueza ante una población que se fortalezca en su rol social, regulador y distributivo del Estado, y que asegure el cuidado del medio ambiente y que construya, solo así será posible, una real y verdadera y plena democracia. La crítica de Segovia también se extiende a muchos de nosotros, nos interpela cuando dice, también nos interpela a todos casi sin que nadie escape cuando sostiene: es tiempo de preguntarse con franqueza cuáles son las razones por las cuales el capitalismo y el modelo económico centroamericano ha sido tan ineficiente en estos aspectos fundamentales de la vida social, y por qué, pese a enormes y repetidas fallas, inadmisibles en cualquier país desarrollado, sigue funcionando con toda impunidad, sin que los principales actores nacionales e internacionales, gran parte de la academia, incluyendo gran parte de la comunidad internacional, no se atreven a cuestionarlo. La actual tendencia en la reducción de la pobreza debe ser sostenida y profundizada. El Estado tiene el desafío de invertir en educación, en salud, en infraestructura, de profundizar toda esa inversión, pero está llamado también a impulsar reformas estructurales en el sistema tributario, en el mercado laboral, incentivar la estructura productiva que más genera empleos y mejores empleos, y también en el sector financiero. Permítanme compartir otro dato que vamos a hacer público en otro tipo de eventos que tenemos planificados. De unos 400,000 productores, sobre todo pequeños y medianos, apenas unos 20,000 confiesan tener acceso o haber recibido crédito para su producción. Estas reformas estructurales son fundamentales, son pilares para seguir trabajando en la reducción de la pobreza, porque con problema estructural todavía falta mucho por hacer. Hay que democratizar, hay que desmitificar la narrativa de que invertir en los sectores más desprotegidos es populismo, pero invertir en los que más tienen, pero dar privilegios, esa sí es inversión. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, señor Eugenio Sosa. Continuando con nuestra agenda y para brindarnos un marco contextual de país, bajo el tema Situación económica del país e inversión social del Estado de Honduras, invitamos al señor secretario de Finanzas, Cristian Duarte. Sí, bueno, buenos días. La verdad es que escuchando a Eugenio, recordé una frase del libro de Mateo Crossaney que se llama Maquilando el subdesarrollo. Es un libro sobre la maquila en Honduras y la implementación del modelo. Y una de las frases más controversiales del libro es que Honduras, más bien que la maquila no produce pobres. Dice él, la maquila necesita pobres para poder desarrollarse. Yo pienso que es un poco también la síntesis del modelo que nos acaba de describir el director del INE. En primer lugar, quería felicitar al INE por el trabajo de la encuesta permanente, el trabajo técnico. Pienso que es digno de reconocer el esfuerzo por mantener la objetividad técnica, la objetividad estadística, es relevante, ¿verdad? Porque independientemente del gobierno que esté, del partido político, los datos tienen que ser creíbles y las instituciones tienen que ser creíbles, ¿no? Finalmente es lo que la sociedad, al pueblo, le permite tomar el pulso del plan económico, tomar el pulso del desarrollo de un plan de gobierno. Si no hay datos reales, la sociedad está a oscuras, ¿verdad? Hace poco presentábamos el laboratorio de datos del SAR con la ministra Ríos y yo decía, es un avance importante. Lastimosamente, los bancos siguen sin dar información de los movimientos fiscales de los contribuyentes, sigue el secreto bancario vigente, el país sigue sin recibir información de movimientos fiscales de otros países, solo con 5 países intercambia información. Es decir, hay avances importantes, pero hay que reconocer que todavía vivimos en una sociedad donde la información está capturada y está capturada por un grupo muy pequeño. En segundo lugar, agradecer al Banco Centroamericano de Integración Económica, al BESIE, porque nos prestó este lugar. El BESIE decidió instalarse en Honduras, es el banco nuestro, es uno de los pocos bancos ágiles que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tenemos que ir a otros organismos internacionales, las cosas son un poco más difíciles, lo sabe la viceministra Nersa, por ejemplo, la ministra de la Mujer también, el ministro de Aeropuertos, el ministro del ENE, que es difícil con otros organismos internacionales. Por eso agradecer también al BESI, agradecerles compañeros de gabinete, ministros, viceministros, agradecer a compañeros diputados que nos acompañan, Hugo Noé, el compañero Racel Tomé también, otros compañeros que tal vez no ve y no puedo mencionar en este momento, a compañeros y compañeras de la sociedad civil, muchos conocidos y conocidas, muchos que también han sido mis maestros adentro y fuera de las aulas, agradecerles su presencia a la academia y también a compañeros y compañeras del movimiento social, del movimiento obrero. Es importante que en estos espacios, en estos eventos, tengamos acceso a información por igual todos y todas. Esta información no debería ser de unos pocos. Quisiera iniciar hablando un poco del legado y del país que nosotros recibimos cuando asumimos el gobierno. Como ustedes saben, y lo decía Eugenio, la pobreza alcanzó uno de sus puntos más bajos en 2008. En 2009 la pobreza era 58.8%, pero luego de 12 años y 7 meses la pobreza alcanzó el 73.6%. Es posiblemente el valor de pobreza más alto en lo que va de la historia de este pequeño país. 73.6%. Eso significó que 3/4 partes del país estaban en la pobreza. 3/4 partes. 3 de cada 4 personas estaban en pobreza. Cerca de 3 millones de personas cayeron en la pobreza en ese periodo y yo pienso que eso fue visible para todos, ¿no? En esa época vimos uno de los episodios más trágicos de la historia de Honduras y fueron las caravanas migratorias. Yo estoy seguro que a todos nosotros se nos rompió el corazón cuando mirábamos a nuestros hermanos, literalmente hermanos, tíos, primos, sobrinos, familiares, cuñados, irse en una caravana. Imagínense el país que no tiene algo para ofrecer a un nacional, que esa persona no tiene nada para qué quedarse y prefiere arriesgar su vida e irse del país.
Yo estoy seguro que los resultados que nos va a mostrar el INE no demuestran que este país alcanzó un estadio superior de desarrollo, pero también estoy seguro que todos y todas somos conscientes que esas caravanas no han vuelto a darse de la misma forma. No es que el fenómeno migratorio se detuvo, pero la escala que alcanzamos en esa época definitivamente ha pasado. Hemos dado vuelta a esa página. Sin embargo, quiero recordar que al mismo tiempo que 3 millones de personas caían en la pobreza, que alcanzábamos casi 75 puntos de pobreza, la deuda pública pasó de 60.000 millones a 400.000. De 60.000 millones a 400.000. ¿Cómo es posible que el país incrementara en esta cantidad su deuda externa, pero al mismo tiempo 3 millones de personas caían en la pobreza? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde estaba el problema? A la par, se otorgaron en este periodo de tiempo 450.000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales. 450.000 millones. La deuda alcanzó los 400.000, pero las exoneraciones sumaron 450.000 millones de lempiras. Claro, ahí dicen, está contabilizado la canasta básica, está contabilizado el impuesto sobre la venta, pero más de un tercio de la exoneración en impuestos sobre la venta es de regímenes exonerados. Porque en Soli, porque en RIT, porque en Solitur, porque en energía renovable, porque en energía térmica, tampoco pagan impuestos sobre la venta, tampoco pagan impuestos a los combustibles, tampoco pagan impuestos selectivos al consumo, tampoco pagan impuestos a los aranceles. Es mentira que esa exoneración es exclusivamente de las familias pobres y de la canasta básica. Actualmente, hoy, Honduras debe pagar al año casi 67.000, 70.000 millones de deuda pública. Aquí está el tesorero que sufre un preinfarto cada 10 de mes porque tenemos que pagar 8.000 millones de lempiras, pero lo que entra a la caja del Estado tal vez es menor, tal vez alcanza, tal vez no alcanza. ¿Y qué pasa si el Estado deja de pagar la deuda pública? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de pagar salarios? Este país colapsa, ¿verdad? A la par de eso, se siguen otorgando exoneraciones fiscales. Este año las exoneraciones fiscales van a alcanzar los 70.000 millones aproximadamente. Se estima que para el otro año alcancen los 90.000 millones de lempiras. 90.000 millones en exoneraciones fiscales, 70.000 millones por pago de intereses de la deuda pública. A la par, 3 millones de personas caían en la pobreza y alcanzábamos el 75% de pobreza. Pero también a la par de eso, las 10 familias más ricas de Honduras, y ese es un trabajo técnico estadístico que se hizo desde el Servicio de Administración de Rentas, no con un objetivo revanchista, sino por comprender la naturaleza de la desigualdad. Las 10 familias más ricas de Honduras crecieron en su acumulación de activos a una tasa del 10%. Y allí está el laboratorio de datos que el SAR acaba de hacer público para quien quiera pueda ir a descargar esa base de datos y hacer los análisis que quiera. Esa acumulación del 10% les permitió hoy en día tener activos equivalentes al 80% del Producto Interno Bruto. Claro, ¿verdad? Si los activos de un banco pueden ser de hasta 200.000 millones de lempiras, porque ahí están los recursos de todos nosotros depositados. Obviamente usamos el indicador de activo, porque a pesar de que el activo no necesariamente es del banco, sí le da un poder económico al banco, porque el banco puede usar sus activos para hacer operaciones de mercado, puede utilizar sus activos para adquirir otras empresas, puede utilizar sus activos para monopolizar sectores económicos enteros, como lo hacen en este país. El golpe de Estado fue el proyecto político y económico de esa élite para acumular riqueza y dejar al resto de la población a su propia suerte. Lastimosamente, ese sector solo genera el 6% del empleo a nivel nacional. Como todos sabemos, cerca del 90% del empleo lo generan los micro y los pequeños productores, los llamados informales, los que sí pagan impuestos. Brevemente, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno para combatir la pobreza? Porque nosotros encontramos, y hay que reconocerlo, un país en un estado catatónico, ¿verdad? Veníamos de un gobierno administrado por un narcotraficante. Han pasado apenas 3 años y medio, pero hay que recordarlo, porque parece que en el debate público eso se pierde. Este país lo administró 8 años el cabecilla de una organización criminal que hoy está preso en Estados Unidos. El país pedía cadena perpetua
pero solo le dieron 46 años. Su hermano tiene una cadena perpetua, creo, y 30 años adicionales. Él tiene 46 años. ¿Y ustedes creen que él lo administró solo? Toda la estructura logística, ¿dónde está? ¿Dónde está toda la estructura logística? Dentro y fuera de ese partido político. Entonces no hay que olvidar que venimos de ese país. Lo que se ha hecho es tratar de rescatar un país que estaba en aguas, ¿no? Lo que se hizo particularmente en temas de administración de los recursos fue reorganizar la Caja Única del Tesoro. Se había privatizado el dinero. La presidenta electa democráticamente no podía elegir cuánto gastar en medicamentos, cuánto gastar en hospitales, porque tenía que ir a pedirle permiso a los bancos administradores de los fideicomisos. Los fideicomisos llegaron a administrar cerca del 25% del presupuesto de la República y estaban por fuera, primero, del mandato de la presidencia y en segundo lugar de las leyes de compras y contrataciones del Estado. Se reorganizaron los fideicomisos, se han eliminado alianzas público-privadas lesivas, lo cual le ha costado al Estado hondureño demandas por cerca de $10,000 millones. 10,000 millones de dólares por luchar por un trato justo. Nos ha costado 10,000 millones de dólares en tribunales internacionales. Se renegociaron cerca de 30 contratos de la ENE que habían sido negociados en su momento con llamadas telefónicas de los dueños de las empresas generadoras al Congreso Nacional. Hoy en día estamos lanzando a través del ENE la licitación pública más grande en la historia, pública internacional de 1,500 megawatts, sin un solo personaje privilegiado en la licitación pública. Va a ser una licitación pública, competitiva, internacional, transparente, con veeduría hasta del mismo BESIE que nos dio una línea contingente. Es decir, rescatar el Estado ha significado en la práctica material luchar contra mafias que tenían cada pedacito del Estado acaparado para ellos y para sus propias empresas. Eso evidentemente al gobierno le ha costado un alto precio político y un alto precio mediático y un alto precio incluso personal para muchos funcionarios. Gracias a ese rescate, gracias a la lucha contra cada una de las pequeñas mafias que tenían acaparado cada uno de los sectores del Estado, es que la presidenta ha podido poner un programa de inversión pública histórica que nadie puede desconocer. Son 350,000 millones de lempiras. Voy a repetir la cifra. 350,000 millones de lempiras que se han invertido en 3 años y medio de gobierno. 350,000 millones de lempiras. La deuda pública, yo les decía, creció a 400,000 millones de lempiras. La presidenta, sin poner un solo impuesto, el Partido Nacional puso 14 impuestos. La presidenta, sin un solo impuesto, ha logrado poner a disposición 350,000 millones de lempiras. Yo pienso que eso lo único que demuestra es que cuando no se tiene un negocio con las mafias, es posible poner el dinero para la gente. Brevemente, algunos de los programas: 36,000 millones de lempiras en subsidios destinados a los más pobres. En combustibles, en energía eléctrica y en transporte, 36,000 millones de lempiras. Gracias a eso, la inflación se ha logrado contener por el 5 o abajo por ciento. En 2012 en particular, estas medidas lograron contener la inflación en 3 puntos. 3.8 millones de personas beneficiadas con el subsidio a los combustibles. Por cada galón que usted mete de combustible son 10 lempiras que el Estado subsidia. 900,000 familias con energía gratis. 900,000 familias, que me diga el ministro del ENE si eso o no ha contribuido a la reducción de la pobreza. Más de 2 millones de bonos tecnológicos entregados por una inversión de 3.500 millones de lempiras. 15,000 créditos de Banadesa por una inversión de 4,000 millones de lempiras. 29,000 millones de lempiras a través de créditos de Banprovi para casas sin prima, para casas a bajos costos. Más de 1,000 millones en proyectos de desarrollo y competitividad rural. 800 canchas deportivas a nivel nacional y 4 canchas con grama híbrida de primer nivel. Somos el primer país de América Latina que tiene 4 canchas híbridas a nivel nacional. Más de 5,000 centros educativos reparados. 20,500 centros educativos
con matrícula gratis y con merienda escolar, por una inversión de casi 4.000 millones de lempiras, 400.000 personas alfabetizadas, 15.000 millones de lempiras invertidos en la ENE para que el flujo eléctrico sea constante y que la tarifa se haya logrado reducir. 4.000 cámaras de video para reforzar la seguridad ciudadana, cerca de 30.000 millones de lempiras transferidos a las alcaldías municipales, independientemente del partido político que sean, 30.000 millones. Eso más que duplica lo que se les transfirió en el periodo pasado. Cerca de 4.000 kilómetros de carreteras construidas y reparadas, con una inversión que supera los 15.000 millones de lempiras. 200.000 hectáreas de bosque restauradas. Es el primer gobierno en la historia que logra rescatar el bosque. 200.000 hectáreas restauradas. 9 hospitales públicos y 2 laboratorios de construcción de medicamentos de elaboración de medicamentos en construcción, valorados en más de 5.000 millones de lempiras. 101 centros de salud, dentro de los distintos tipos que hay, reconstruidos a nivel nacional. Más de 8.000 becas otorgadas a estudiantes de medicina. Díganme ustedes si esto ha logrado reducir la pobreza o no. Yo pienso que es más que evidente. Sin embargo, quiero cerrar mi reflexión hablando de cuál es el problema de la pobreza persistente en el país, ¿verdad? Porque yo pienso que no hay absolutamente nada que celebrar. Es decir, los datos que nos van a dar los compañeros del INE son alentadores e indican que vamos por la ruta correcta. Pero Honduras sigue siendo un país sumamente pobre, estructuralmente pobre, sistemáticamente pobre. ¿Cuál es el principal problema? Y yo creo que también en los datos del INE lo vamos a ver, es la desigualdad. Honduras sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Ya nos daba el director Eugenio un dato sobre concentración de riqueza. La concentración de riqueza es uno de los problemas inherentes al sistema capitalista, ¿verdad? Que muchos escritores a lo largo del mundo están alertando por los excesos a los que nos está llevando este sistema económico, no solo arrojando a miles de millones a la pobreza, a la inanición, al hambre, a la indigencia, a la desesperanza, sino que además está destruyendo nuestro planeta Tierra, acercándonos a puntos de no retorno en materia de cambio climático, siendo además nosotros, como país que está en la cintura del trópico del mundo, uno de los principales afectados, ¿verdad? O díganme si las lluvias más persistentes, las lluvias más crónicas, no son resultado de ese mismo modelo que depreda los recursos naturales. Ese es uno de los principales problemas, ya lo ha dicho Tomás Piketty, uno de los economistas más prominentes en este momento, ¿no? Que el problema de la acumulación de riqueza es que es más rápida la acumulación de riqueza de las élites que el crecimiento económico de los países. Yo les comentaba al inicio que la tasa de acumulación de las 10 familias es del 10%, pero el crecimiento del PIB en Honduras no supera el 4%. En eso, en matemática simple, nos lleva a que en algún momento esa riqueza de unos pocos va a ser más grande que el mismo país, va a ser más grande que países enteros. Hacia eso estamos caminando. Hay una economista india, Hayagati Ghosh, que dice que si nosotros solo con redistribuir el 2% de la riqueza mundial, podríamos sacar de la pobreza 5.000 millones de personas. Solo con redistribuir el 2% de la riqueza global. El problema actual de la humanidad, como lo dice Piketty, como lo dice Stiglitz, como lo dicen los mismos ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, como lo dice Hayagati Ghosh, es la avaricia sin límites de los multimillonarios en la tierra. Ese es el principal problema y aquí nosotros tenemos nuestro propio rebaño en el país, lastimosamente. Hay muchos escritores en Honduras y yo pienso que ese llamado que hacía el director Eugenio es importante para que la academia, la sociedad civil del país, no ignoremos el elefante en la habitación. El principal problema en la economía política del país son las élites nacionales. Y no es un tema que no se haya discutido en el país. Lo escribió hace siglos John Stuart Mill. El mismo Piketty ha hablado de ello. Aquí en Honduras nosotros tenemos autores como como Darío Braque, como Marvin Barahona, el mismo doctor Hugo Noé Pino, Álvaro Calix, Víctor Mesa, Leticia Salomón, el CEO
El mismo Eugenio ha escrito sobre esto, el trabajo del POSCA en los 70s, en los 80s, la misma Ana Ortega, que también nos acompaña. Hay muchos escritores en Honduras que han hablado de la élite, porque ese es uno de los principales problemas. Hay otros escritores internacionales que han hablado sobre las élites en Honduras. Mateo Crosanel, el que les comentaba al inicio, que escribió sobre la maquila en Honduras. Aaron Schneider, que escribió con el ICEFI sobre la captura de los estados por parte de las élites. Alexander Segovia, con sus varios libros y con su último libro, 150 años de capitalismo fracasado en Centroamérica. Benedict Bull, desde Noruega, con el Instituto de Investigaciones y Ciencias Políticas de América Latina, han escrito sobre el capitalismo transnacional en América Latina. Juan Arancibia, el chileno que vivió en México y que escribió varios libros y ensayos importantísimos en la historia económica de Honduras. Harald Waxenecker, un alemán que vino aquí a participar también en las pericias del asesinato de Berta Cáceres. Y Nina Lakhani, una periodista británica que escribió un libro sobre el asesinato de Berta y cómo las élites económicas utilizaron su poder económico y político para matarla. ¿Qué concluyen todos estos analistas, investigadores sobre las élites en Honduras? Porque las élites, como lo digo, no son un problema solo de Honduras, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de las élites en Honduras? Aaron Schneider y el ICEFI dicen que el problema de las élites es que han convertido al Estado en un Estado concesionario. Es decir, es un Estado por el cual se pelean como botín y que una vez que lo tienen, lo concesionan. Y de lo que yo les hablé al inicio era eso, ¿no? Nosotros llegamos a pelear para recuperar un Estado que estaba concesionado, literalmente concesionado. Lo concesionaron tanto que hasta dividieron el territorio nacional y concesionaron el territorio nacional a través de las sedes. Ese es el Estado Estado concesionario. Los mecanismos han sido muchos: alianzas público-privadas, fideicomisos, las sedes, regímenes de exoneraciones fiscales, contratos leoninos, muchísimos. ¿Qué dice Benedict Bull? Ella analiza las élites en Centroamérica y concluye que la élite en Centroamérica tiene una característica particular. Y es que usualmente cuando las élites encuentran un vacío de mercado, cuando las élites encuentran un vacío en la competitividad, en otros países lo que hacen las élites es que crean instituciones para que sean los árbitros que medien la competencia. Repito, ¿verdad? Cuando las élites encuentran un vacío, crean instituciones, una comisión de competencia, una comisión reguladora, una asamblea, un consejo, crean instituciones que medien el conflicto. ¿Qué han hecho las élites en Honduras? Han acaparado el vacío y lo han cooptado ellos. Benedict Bull utiliza una palabra, yo la cito, no es mi palabra, dice que son élites parasitarias. El problema con esto, y esta es la conclusión fundamental, es que la captura del Estado por parte de las élites ha impedido el desarrollo nacional, ha impedido el desarrollo de nuestra industria, de nuestra economía, porque cada segmento de nuestra industria, de nuestra economía, está capturado por alguna élite, por algún grupo económico. El Premio Nobel de Economía de este año concluyó que el desarrollo de las naciones ocurre por la innovación científica. ¿Cómo llegan a la innovación científica? Competencia, destrucción creativa. En plena competencia, en un lugar donde existen reglas, donde todos podemos competir con las mismas condiciones, sin privilegios, sin una palanca, sin un amigo, la competencia va a llevar inevitablemente al desarrollo tecnológico. En este país la competencia nunca ha existido. Los mercados han estado acaparados por 200 años por las mismas élites económicas. Cierro diciendo que para que exista el verdadero desarrollo económico en este país, tenemos que descapturar la economía. Esa es el llamado por la construcción de la patria. Muchas gracias. Es momento de adentrarnos en la esencia de este encuentro, la divulgación de las cifras. Para compartir los indicadores del mercado laboral 2025, invitamos al licenciado Wilmer Vanegas, subgerente de Estadísticas Sociales y Demográficas del Instituto Nacional de Estadística. Un fuerte aplauso, por favor.
Muy buenos días, agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Me toca la parte bonita de presentar los resultados, ¿verdad?, de la investigación. Entonces, en primera instancia, decir que la encuesta permanente de hogares es el producto emblemático del Instituto Nacional de Estadística, que muchos de ustedes lo utilizan y lo han venido utilizando, y decir que esta es una encuesta que se realiza con rigor estadístico. Digamos, presentamos confiables y oportunas, pero procuramos que esas estadísticas se levanten. Es una investigación que no es fácil, como ustedes observan en las imágenes en pantalla, los encuestadores desplazados en todo el territorio nacional, que vamos a ver esa metodología que describe la encuesta permanente de hogares. Primero decir que a la fecha se han realizado 83 encuestas permanentes de hogares desde la Dirección General de Estadísticas y Censos, y a la fecha el Instituto Nacional de Estadística sigue realizando esta investigación. Lo otro que mencionaba el director del INE es que nosotros visitamos hogares, por lo cual nuestra unidad de investigación son los hogares, es decir, que visitamos hogares que residen en viviendas particulares con personas presentes. Seguido, que es una investigación que es cara a cara, es decir, que visitamos a estos hogares, buscamos un informante calificado. Este informante calificado es una persona de 15 años y más que conoce perfectamente los datos de los residentes del hogar. Entonces tiene que ser una persona que conozca, digamos, las actividades económicas, las actividades estudiantiles y todo el quehacer que realizan cada uno de los miembros de los hogares. Y lo que da peso a esta encuesta es que tenemos una muestra de 10.880 viviendas, que está seleccionada en 16 departamentos del país, lo que permite hacer estimaciones a nivel nacional y los dominios de estudio de la encuesta, es decir, a nivel urbano, que está el Distrito Central, San Pedro Sula, tenemos el resto urbano, que son las ciudades medianas y pequeñas, y el área rural. Esta encuesta tiene cobertura tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Esa es la gran importancia que tiene esta encuesta. Y otro es, un dato importante, es el periodo de referencia de la investigación. Nos centramos en una investigación que fue levantada del 1 de julio al 2 de agosto del presente año. Entonces, esto es importante porque conocer la dinámica del mercado laboral es cambiante. Es decir, probablemente después de este periodo de referencia, hay ciertos indicadores del mercado laboral o eventos que se pueden presentar y que no están, digamos, incluidos en la investigación. De la población nacional, en la población en edad de trabajar, que son las personas de 15 años y más, y las personas menores de 15 años. Pero ese esquema del mercado laboral nos centramos en las personas de 15 años y más, que las subdividimos en lo que es la fuerza de trabajo y la población fuera de la fuerza, que están desarrollando una actividad económica o son personas ocupadas, o las personas que están en busca de un trabajo, es decir, las personas desocupadas. Es importante entender el tema de las personas desocupadas. Para que una persona sea desocupada, debe de estar en busca de trabajo, debe estar disponible para trabajar y debe tener el deseo de trabajar. Porque si una persona no cumple estas condiciones, no es una persona desocupada. La población fuera de la fuerza de trabajo. Tenemos otro segmento de la población que es la fuerza de trabajo potencial y los inactivos. En la fuerza de trabajo potencial tenemos las personas que andan buscando trabajo, pero en el momento actual no están disponibles para trabajar, sino que lo estarán en un periodo próximo de tiempo. Y las personas que son disponibles no buscadores, es decir, que las personas que están disponibles para trabajar, pero no andan buscando trabajo. Es decir, ese subgrupo incluye lo que antes le llamamos desalentados, ¿verdad? Es decir, personas que están en la casa, están disponibles para trabajar porque no buscan trabajo, porque piensan que no van a encontrar un puesto de trabajo. Y la población inactiva, que aquí tenemos las personas que son jubiladas, rentistas, pensionadas, las personas adultas mayores o las personas que tienen una capacidad especial. Llegando a los datos,
podemos decir la estructura del mercado laboral en cuanto a la población en edad de trabajar, la fuerza de trabajo y la población fuera de la fuerza de trabajo. En el caso de la población en edad de trabajar, como es natural, el crecimiento nacional de la población tiene una tendencia creciente y se estiman en 7.363.000 personas, de las cuales representan el 73.3% de la población nacional. Y luego tenemos la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es la mano de obra disponible en un país para la producción de bienes y servicios a cambio de una remuneración. En el caso de la fuerza de trabajo, este agregado estadístico para el 2025 tiene una estimación de 4.286.000 personas. Y ha mostrado un comportamiento creciente a partir del año 2023. En sentido opuesto está la población inactiva. Crece la fuerza de trabajo, entonces por ende la población económicamente inactiva o ahora llamada población fuera de la fuerza de trabajo tiene una tendencia decreciente. Y registrando un total para el 2025 de 3.076.000 personas. Pero, ¿qué es esto de la fuerza de trabajo? En palabras sencillas son las personas ocupadas más las personas desocupadas. En este caso, la fuerza de trabajo, como mencionamos, tiene una tendencia creciente y estas personas se integran por los ocupados, que la última estimación tenemos 4.075.000 personas, registrando un incremento de las personas ocupadas de 350.000 personas ocupadas. Ha habido un incremento en la ocupación, principalmente en el empleo doméstico y los trabajadores independientes, ¿verdad? Ahí está por categoría ocupacional donde ha sido el crecimiento de las personas ocupadas. Principalmente tenemos las personas no asalariadas, alrededor de 214.000 personas, y las personas de trabajadores independientes o trabajadores familiares no remunerados, alrededor de 136.000. Y para el presente año registramos 211.015 personas, ¿verdad? A pesar que tiene una tendencia decreciente, con respecto al año anterior, se registra un incremento alrededor de 5.000 personas desocupadas. Pero ¿dónde están ubicadas las personas ocupadas? Por rama de actividad económica. ¿Cómo ha funcionado la economía del país? Principalmente, las personas ocupadas se concentran, el 67.9% se concentran en el comercio, la agricultura, la industria y la construcción. Ahí está el grueso de la población ocupada del país. Pero si entramos un poco en detalles, podemos decir que los trabajadores asalariados tienen un repunte en actividades como la información, telecomunicaciones, también tenemos los establecimientos financieros y los seguros. Adicionalmente, ha crecido el tema de la atención en salud y en el caso de las personas ocupadas también las actividades de los hogares como empleadores, es decir, las personas, los hogares que empleamos a las personas para el trabajo. Aquí ha tenido un repunte importante también la economía. Y en el caso de los trabajadores independientes, han crecido en las actividades de los servicios. Prácticamente ha crecido en el comercio y en el sector servicio. Ha tenido un gran repunte en el caso de los trabajadores independientes, que es importante tomar atención por el tema de la informalidad laboral, ¿verdad? Porque aquí en el tema del trabajo independiente hay un gran número de personas, digamos, que están en condiciones, digamos, no deseadas de un trabajo decente, sino que hay un tema grande de informalidad. Entonces, esto nos lleva a decir que el principal problema del mercado laboral hondureño son las personas con problemas de empleo, porque miramos que en realidad las personas desocupadas son pocas, pero si sumamos las personas desocupadas, las personas que están subocupadas, es decir, aquellas personas que no trabajan una jornada laboral completa o aquellas personas que trabajan más de la jornada laboral pero perciben menos del ingreso promedio por trabajo por rama de actividad económica, son la mayoría, y las personas que están fuera de la fuerza de trabajo. Es decir,
Para el 2021 teníamos 3.378.000 personas con problemas de empleo y para el 2025 se estima en 2.045.000 personas. Es decir, si bien es cierto, tiene una tendencia decreciente, pero el mercado laboral hondureño sigue presentando un problema de empleo, ¿verdad? Es decir, estas situaciones, es decir, las personas desocupadas, las personas subocupadas y la fuerza de trabajo potencial. Si miramos a partir del 2022 al año 2025, miramos cómo ha bajado la tasa de desocupación. En 2025 se estima una tasa de desocupación del 4.9%, a pesar que hay un número de personas desocupadas, pero sin embargo la fuerza de trabajo ha crecido en mayor proporción, lo que causa impacto en la tasa de desempleo. Y aquí miramos el resumen de los indicadores. Los 2.045.000 personas, las desocupadas 211.000 personas, las personas subocupadas 1.687.000. Y aquí es donde hay que prestar atención, en el tema de la generación de puestos de trabajo y más que eso del empleo decente, es decir, trabajo bien remunerado con el tema de la previsión social, ¿verdad? Que es sumamente importante. Tenemos una tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo de 8%, alrededor de 327.000 personas, y tenemos la tasa mayor que es la tasa por insuficiencia de ingresos. Es decir, las personas que trabajan más de una jornada laboral, pero perciben menos del salario mínimo por rama de actividad económica, que son 1.359.000 personas. Y aquí llama un concepto que es la precariedad del trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar atención a estos detalles, y esta es la bondad que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas con sus investigaciones, ¿verdad? Dar estadísticas confiables, oportunas, y más que eso, dar esta información para que los tomadores de decisiones puedan hacer sus análisis. Y tenemos la fuerza de trabajo potencial, que es alrededor de 146.832 personas, y aquí tenemos ese componente fuerte de los buscadores no disponibles y los disponibles no buscadores, es decir, en forma más sencilla, de las personas desalentadas, que suman alrededor de 119.000 personas, y las personas que actualmente no están disponibles, pero que esperan estar disponibles en el corto plazo, alrededor de 26.833 personas. ¿Cuál ha sido el ingreso promedio por trabajo de las personas ocupadas? Y esto es algo importante porque tiene una incidencia directa en el indicador de pobreza. ¿Cómo se ha valorizado el ingreso promedio por trabajo de las personas ocupadas? Tenemos un ingreso promedio nacional de 9.682 lempiras. Dentro de las personas asalariadas tenemos los empleados públicos, 18.483, los empleados privados, 9.776 lempiras, y los empleados domésticos, 5.492 lempiras. Dentro de las personas asalariadas, los empleados públicos son los que perciben una mayor remuneración. ¿Y cómo se ha valorizado el ingreso por trabajo? Con respecto al año anterior tenemos un incremento de 544 lempiras. En el área urbana un 6.2% y en el área rural un 4.2%. Es decir, que el ingreso por trabajo de las personas ocupadas ha tenido un incremento, lo que ayuda a mejorar las condiciones, y esta tendencia del ingreso por trabajo lo podemos ver a lo largo de la serie histórica. En 2021 a nivel nacional teníamos un ingreso por trabajo de 6.054 lempiras y para el 2025 9.682. Digamos a nivel urbano, 7.721 lempiras y 11.725 lempiras para el año 2025. Igual comportamiento se muestra en el área global. Es decir, que ha tenido una tendencia creciente del ingreso por trabajo de las personas y los perceptores de ingreso en los hogares, lo que ayuda o tiene un impacto en la incidencia de la pobreza. Entonces, a la luz del mercado laboral hondureño, tiene una relación, digamos, cómo ha evolucionado el mercado de trabajo, las personas ocupadas, con el efecto de la pobreza, ¿verdad? Que
seguirá la compañera Clara dando los datos, digamos, de pobreza. Entonces traté de ser un poco breve para no aburrirlos tantos, pero espero que les haya transmitido la idea de cómo ha evolucionado el mercado laboral hondureño y cuál es el impacto que tienen los hogares hondureños en el tema de la reducción de la pobreza. Y aclarar que el Instituto Nacional de Estadística siempre busca el rigor estadístico, siempre luchamos por tener datos oportunos, confiables y que demuestren en la medida de lo posible la realidad nacional. Y recordar que las estadísticas son una fotografía en el tiempo. Estas mediciones se hacen en un momento de tiempo y en ese momento se muestra la realidad que tiene el país. Muchas gracias por su atención. La participación del licenciado Wilmer Bañez del Instituto Nacional de Estadística hablándonos sobre el mercado laboral. Seguidamente, con la presentación de los cruciales indicadores de pobreza, invitamos a la licenciada Clara Rivera, su gerente de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística. Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Bueno, a mí me toca presentarles la parte bonita de eso, como dijo Wilmer, de la vieja bonita. Ya todos tenemos pues, un contexto de qué es lo que ha estado pasando en el país. Hemos tenido un contexto económico donde hemos visto las inversiones que ha hecho el gobierno para poder fortalecer la economía. Hemos visto cómo ha mejorado el mercado laboral en el país, así que espero que los resultados sean de acuerdo a lo que hemos encontrado. Para comenzar, agradecerle al doctor Eugenio Sosa porque él ha promovido que los datos en el INE sean transparentes, que se promueva la difusión de datos, así que estos espacios son importantes para que la población conozca qué es lo que se está trabajando en el instituto. Para comenzar, voy a presentarles qué es el método de la línea de la pobreza, qué es lo que se utiliza para poder definir entre un hogar pobre y un hogar no pobre. Para comenzar, recalcar qué es un hogar o qué considera el INE como un hogar, y esto puede ser el conjunto de una o más personas que comparten sus ingresos para poder satisfacer sus necesidades básicas. Este concepto es importante que lo mantengan claro, ya que el INE mide la pobreza para los hogares. Estos hogares, cuando se encuentran por debajo de una línea en específico, se consideran como pobres y por encima no pobres. Para esto, como observan en la gráfica, tenemos dos líneas en específico. La línea roja es la canasta básica de alimentos. Los hogares que se encuentran por debajo de esta línea se consideran pobres extremos. Luego la línea amarilla representa la canasta básica ampliada. Las personas que se encuentran entre la línea amarilla y la roja se consideran pobres relativos. Y luego tenemos los hogares que se encuentran por encima de estas dos líneas, los cuales se consideran como no pobres. Específicamente, explicarles que tenemos lo que es un agregado de ingresos donde se consideran dos apartados. Básicamente tenemos los ingresos por trabajo, que fueron los que presentó mi compañero Wilmer, en donde estos se definen de la ocupación principal o secundaria que tienen los miembros del hogar que trabajan y pues tienen ingresos, y aquí también se consideran lo que son los ingresos en especie. Los ingresos en especie pueden ser ya sea ropa que recibe el hogar, víveres que se le entreguen, y esto también es contabilizado dentro de los ingresos de los hogares. Tenemos otros ingresos que también pueden ser pensiones, jubilaciones, como mencionaba el ministro, pueden ser becas, transferencias, esto también puede ser bonos educativos. Todo esto es contabilizado ya sea en lempiras o en dólares. Esto siempre sigue formando parte de lo que son los ingresos del hogar, ya que, como mencionamos con lo de los subsidios, son gastos que el hogar ya no tiene que dar per se. Luego, especificando lo de las líneas, tenemos lo que es la línea de la canasta básica alimentaria. Esta es conformada por una lista de 30 productos que son básicamente para satisfacer las necesidades alimentarias.
con un mínimo de 2.200 kilocalorías, que es lo que necesita un individuo para poder tener energía. Esta estructura de la canasta básica se saca a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos del Banco Central de Honduras. Esto básicamente es la primera línea, la que les mencionaba anteriormente, la línea roja. Esta es la canasta básica de alimentos. Si los hogares pueden cubrir su canasta básica, no pueden cubrir ni siquiera su canasta básica de alimentos, a eso se les considera pobres extremos. Luego, a partir de esto, tenemos una canasta básica ampliada, donde incluimos tanto la canasta básica de alimentos y se incluyen lo que son servicios. Estos servicios pueden ser educación, salud, transporte, vivienda, son otros servicios agregados a esta alimentación. Entonces, regresando a la gráfica anterior, los hogares que pueden cubrir su canasta básica de alimentos, más no alcanzan a cubrir sus servicios, entonces estos se consideran hogares en pobreza relativa. Luego pasamos al área verde, que es donde los hogares que pueden cubrir tanto su canasta básica de alimentos como su canasta básica ampliada, o sea que logran satisfacer también estos servicios, entonces estos hogares son considerados no pobres. Teniendo clara esta metodología, vamos a pasar a ver específicamente lo que se define como la línea de la pobreza. Esta canasta básica, como les mencionaba anteriormente, tenemos la canasta básica alimentaria y la canasta básica ampliada. Estas se cuantifican tanto para el área rural como para el área urbana, ya que los costos de alimentos o los costos de servicios no son, son diferenciados en ambas zonas. La línea que estamos observando ahora es básicamente la ampliada. Tenemos que para la zona urbana, si se fijan en la línea azul, los costos son mucho más elevados, en el área rural son más bajos, y actualmente para el año 2025, para la zona urbana, tenemos un costo de canasta básica de 5.367.2 lempiras en el área urbana y 2.748.6 lempiras en el área rural. Entonces, volviendo al concepto anterior, los hogares que se encuentran, recordar que esto es per cápita, ¿ok? Entonces, los ingresos per cápita de los hogares que se encuentren por encima de esta línea serían considerados no pobres, y los que se encuentran por debajo serían considerados como en condición de pobreza. Esta canasta básica, como les mencionaba anteriormente, se tienen alrededor de 30 productos, los cuales se actualizan año a año con el indicador del IPC que produce el Banco Central. Ahora les mostramos, como mencionaba Wilmer anteriormente, la encuesta hace énfasis en hacer esta diferenciación por zona geográfica, lo que es la zona rural y la zona urbana. Así como la canasta básica es un poco más elevada en la zona urbana, podemos notar que los ingresos en la zona urbana también están por arriba. Para el 2025, bueno, para las tres zonas, el nacional, que es el verde, el urbano, que es el azul celeste, y el rural, que es el azul más oscuro, pueden notar una tendencia al alza. Para el año 2025, en la zona urbana, los ingresos per cápita del hogar rondaban en 6.077.1 lempiras, y para el área urbana 3.172.3. También hacer énfasis de que estos son ingresos per cápita que están por encima de los costos de la canasta básica. Teniendo todo esto en contexto, recalcando el hecho de los incentivos que ha tenido el gobierno para poder dinamizar la economía, cómo ha mejorado el mercado laboral, vamos a pasar a ver el dato de pobreza específicamente. En el 2021, la actual administración del gobierno recibió el país con un 73.6% de los hogares en condición de pobreza. Actualmente esta tendencia ha ido disminuyendo año con año, siendo 64.1 para el 2023, 62.9 en el año 2024, el año pasado, y actualmente se encuentra esta cifra en 60.1% de los hogares en condición de pobreza.
Nótese también que uno de los logros ha sido también disminuir la pobreza extrema. O sea, aquellos hogares que no lograban ni siquiera cubrir su canasta básica de alimentos, ahora pueden acceder a su canasta básica de alimentos y a algunos de los servicios de la canasta ampliada. Este porcentaje se recibió en el 2021 con un 53.7% de los hogares que no podían alcanzar ni siquiera su canasta básica de alimentos. Y actualmente esta cifra se ha reducido a 38.3%, lo cual es una reducción total en el periodo de 15.4% de los hogares que se encuentran en condición de pobreza extrema y 13.5% de disminución en todo el periodo de los hogares que se encuentran en condición de pobreza. Algo importante a resaltar también es que para los hogares que se encuentran en condición de pobreza, cuando nosotros lo analizamos por zonas geográficas y vemos la parte urbana y rural, para el 2021, que fue cuando inició el periodo de la actual administración, esta brecha se encontraba la pobreza urbana en 71.8, mientras la rural se encontraba en 76.0. Era bastante marcada la diferencia que había entre la pobreza en la zona rural y la pobreza en la zona urbana. A medida ha pasado este periodo, logramos ver una disminución en ambas zonas geográficas, pero para el 2025 específicamente podemos ver que esta brecha se ha reducido, notándose la mejoría en la zona rural, ya que para el 2025, para la zona rural, este porcentaje es de 60.4 y para la zona urbana es de 59.9. Específicamente para la pobreza extrema, se nota claramente una disminución en el periodo, pasando en la zona rural de 66.1 en el 2021 a 48.9 actualmente en el 2025, notándose una disminución en todo el periodo de 17.2% de reducción en la pobreza extrema en la zona rural y una disminución de 13.7% en la zona urbana. Para el Instituto Nacional de Estadística también es importante recalcar lo que vamos a ver en la siguiente gráfica, que es también enfatizar el aumento o el crecimiento que han tenido estos hogares no pobres en el país, ya que estos son hogares que logran cubrir tanto su canasta básica de alimentos como su canasta básica ampliada, o sea, pueden satisfacer salud, vivienda, educación, transporte, y este aumento también es un logro que se ha logrado en esta administración, pasando del 2021 de ser solo un 26.4% de los hogares no pobres a ser actualmente un 39.9% de la población. Esto implica un aumento en el periodo de 13.3%. En la gráfica podemos ver la comparación como los hogares en condición de pobreza han tenido esta disminución y los hogares no pobres han logrado subir. Contextualizando el hecho de que pasamos por una pandemia, pasamos por una crisis de precios de Rusia y Ucrania cuando la inflación era bastante elevada, reconocer que el esfuerzo del gobierno ha sido grande a poder no solo mantener, sino lograr que estos hogares no pobres crezcan. En la siguiente filmina podemos ver el trabajo que se ha hecho, que aún es grande, en la parte del ingreso per cápita del hogar. En este ingreso per cápita, como les mencionaba, se incluyen tanto los ingresos por trabajo como otros ingresos que puedan tener los hogares. Para el 2021, el quintil más bajo, o los hogares con menores ingresos, tenía ingresos nada más de 238 lempiras versus 8.077 que tenían los hogares con mayores ingresos. Esto es básicamente 33 veces más de lo que ganaban los hogares con menores ingresos. Para el 2025 estos niveles han aumentado y los hogares con menores ingresos, o el quintil 1, tiene ingresos por 710 lempiras versus 12.967 que tienen los hogares con mayores ingresos. Si bien es cierto, la diferencia sigue siendo bastante marcada, este prorrateo pasó de 33 veces a solo 18 veces. Aunque sigue siendo grande y hay bastante esfuerzo para hacer aún, la reducción es notable. Luego tenemos el coeficiente de Gini, que básicamente este es un indicador que se utiliza para poder medir la desigualdad en los países y que sean comparativos.
Entre más cercano a 1 es el coeficiente de Gini, a mayor desigualdad, y entre más cercano a 0 es el coeficiente de Gini, eso quiere decir que tenemos menor desigualdad. Para el caso de Honduras, podemos observar que para el 2021 este coeficiente se encontraba en 0.606 y actualmente para el 2025 este coeficiente ha ido en disminución y actualmente se encuentra en 0.495, lo cual refleja lo que les mencionaba anteriormente con los ingresos y ha sido un avance en términos de desigualdad. Del lado izquierdo de la gráfica podemos observar una curva de Lorenz donde la línea azul básicamente representa una distribución precisamente equitativa de los ingresos y la línea verde representa cómo se distribuyen los ingresos en el país. Ya lo mencionaba el doctor Eugenio Sosa al inicio de la presentación y esta gráfica nos lo evidencia, donde podemos observar que el 5% de los hogares con mayores ingresos en el país concentra 77.5% de todos los ingresos del país. Y cuando nosotros observamos el inicio de la gráfica, el 5% de la población con menores ingresos no concentra ni siquiera el 1% de los ingresos. Entonces, recalcar que si bien se ha hecho un trabajo enorme en términos de reducción de la pobreza y es evidente con los datos y lo demuestran, aún tenemos un trabajo por hacer en la distribución de los ingresos, como lo mencionaba el ministro. Sin embargo, recalcar que el trabajo ha sido arduo y básicamente esa sería mi presentación. Les agradezco a todos por su atención. Agradecemos la participación de la licenciada Clara Rivera del Instituto Nacional de Estadística. A continuación tenemos las perspectivas del gobierno sobre estos datos y nos lo da la participación la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a través del señor Wilmer Javier Fernández. Buenos días a todos y a todas, distintos sectores que nos acompañan hoy, compañeros de gabinete, compañeros y compañeras también del sector trabajador, de sociedad civil, la academia. En primer lugar, unirme a las felicitaciones del arduo y riguroso trabajo que ha realizado el Instituto Nacional de Estadísticas. Yo siempre lo digo, la única herramienta con el más alto nivel de cientificidad en materia de mercado laboral en Honduras es justamente la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples. No hay otra investigación. Incluso quienes tienen opiniones contrarias a la política económica se basan en esta encuesta de hogares. No hay nada que supere en materia de datos a la encuesta nacional de hogares. El Ministerio, por su lado, ha hecho una labor este último año y esperamos finiquitar este mes de noviembre un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para establecer nuestro propio mecanismo de observación de las tendencias en materia de empleabilidad, con apoyo, reitero, de la Organización Internacional del Trabajo. Pero hasta el momento no hay otra herramienta, no hay otra investigación que pueda ofrecernos un panorama más íntegro o más apegado a la realidad económica y laboral que vive el país, más que esta herramienta que hoy nosotros hemos estado conversando. Así que aplausible la labor del Instituto Nacional de Estadística y su contribución al pensamiento económico, político, social en el país, y también su contribución a ayudarnos a comprender cuál es el país que tenemos, cuál es el comportamiento nuevo que podemos ver a raíz de las políticas potentes de la presidenta Xiomara en la vida social y económica del país. Ustedes ya vieron la presentación anterior, vieron el comportamiento de los nuevos ocupados. Aquí yo solo señalar, según la encuesta nacional de hogares, son 342.892 nuevas personas ocupadas. Y aquí vale también mencionar que
son personas ocupadas, son personas que laboran. Ya el debate de la condición de trabajo es otro, lo vamos a ver más adelante, pero lo que se puede certificar que este es el nuevo número de personas ocupadas, esta es la variación interanual en comparación con el año 2024. Y aquí vemos nosotros la estructura de trabajo, la estructura por categoría ocupacional. Vemos nosotros que hay una concentración mayor ahora o sostenida en el tiempo de las personas que tienen una relación salarial. Vemos que se sostiene en 59.9. Vemos que el trabajador por cuenta propia de igual forma se sostiene alrededor de 29-30%. Esa es principalmente, digamos, la estructura de los trabajadores en el país. Hay cerca del 60% que son trabajadores que reciben un salario y luego el trabajador por cuenta propia alcanza pues un 30.5%. Luego tenemos otras categorías que es contratista dependiente o trabajador familiar. Y por ocupados en actividad económica tenemos que a lo largo del periodo ha sido pues muy similar, ha sido sostenido. Tenemos las 4 ramas principales, que son la industria manufacturera, y en industria manufacturera está la textil, pero también están arneses, también está la agroindustria, todo lo que involucre un trabajo dentro del país para dar un valor agregado. No solo la textil, porque se tiende a pensar que la industria manufacturera del país, únicamente la industria textil, no es el caso, es más amplia, aunque sí es un fuerte componente dentro de la industria manufacturera. Pero tenemos la industria manufacturera, tenemos agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, comercio al por mayor o menor, y tenemos construcción. Estas 4 ramas son las ramas que ocupan la mayor cantidad de trabajadores en el país. Y ahí tenemos nosotros un desagregado, son estimaciones. Bueno, ¿cómo se conforman esos más de 342,000 personas ocupadas? Pues tenemos que principalmente en el sector de construcción, más de 100,000, tenemos el sector comercio, agricultura, estamos viendo los datos, 82,000 en agricultura y ganadería, y en manufactura con 45,143. Y concluimos que estas 4 ramas concentran el 67.76, casi el 70% de la estructura económica del país. Luego, nosotros vamos a esto, estos datos a nosotros nos parecen tan importantes como las personas ocupadas, y es la subocupación. Mencionaba acertadamente el Instituto Nacional de Estadística que uno de los principales problemas tiene que ver con la subocupación, o la categoría que usan de personas con problemas de empleo. Bueno, en condiciones de subocupación vemos que la insuficiencia de tiempo llega a una baja histórica. Recibimos en el país que su fuerza de trabajo, el 21.5%, estaba en esta situación, y ahora vemos que pasa al 8%. Vemos también que de 2022 a la fecha hay una reducción en la insuficiencia de ingresos, que son las personas que no reciben los ingresos apegados al salario mínimo. Hay una leve reducción con relación a 2024 de 34.8 a 33.4, y hay una notoria reducción en relación a 2022. Así que hay más personas ocupadas, y cada vez son menos las personas que están en subocupación. Aunque son menos, sigue siendo un número considerable dentro de la fuerza de trabajo, y que esto conforma los desafíos en materia de mercado laboral. La tasa de desempleo abierta ha bajado a 4.9, encontramos nosotros 2021 8.6, llega a una reducción histórica también de 4.9 la tasa de desempleo. Bien, con jóvenes desocupados vemos también una mejora. La tasa de ocupación de los jóvenes de 15 a 29 años en el concepto de juventud pasó de 86.8 a un 91.9.
Vemos una mayor estabilidad laboral y oportunidades para los jóvenes. Y esta es una categoría que muy poco se habla y menos se considera como decisivo, pero en materia de trabajo y en materia económica, desde el Ministerio consideramos que debe ser una categoría central para analizar el desarrollo económico del país y para analizar también el empleo, que es la categoría de la productividad. Aquí vemos nosotros datos también positivos que no se miraban desde hace mucho tiempo. Vemos que la productividad alcanzó $8.5 por hora trabajada, el nivel más alto desde 2008. Y vemos que entre 2022 y 2025 está creciendo alrededor de 1.9. Arriba de este crecimiento en la región tenemos nosotros a Costa Rica. Pero venimos nosotros, imagínense que desde 2008 no mirábamos estos datos, venimos de un largo proceso de estancamiento de la productividad en el país. Si nosotros no aumentamos la productividad en el país, tampoco podemos nosotros aumentar los ingresos, aumentar lo que se produce. Esta es una categoría central. Ocupamos aumentar aún más la productividad, más de lo que se ha logrado. Pero esto es un dato esclarecedor que refuerza los otros datos, que refuerza que hay más personas ocupadas, que refuerza que hay crecimiento económico, que refuerza que también hay una alza en los ingresos. Sin alza en los ingresos no podríamos también estar hablando de un crecimiento en materia de productividad. Bueno, y esto va en seguimiento a lo que mencionaba el ministro Duarte, como qué está impulsando ahora, qué está impulsando esta recuperación, este paso grande que se ha dado en materia de empleabilidad dentro del país. Así voy a mencionar una serie de datos que muestran la coherencia de estos datos de aumento de ocupación con la situación económica del país. Tenemos un aumento del Producto Interno Bruto, crecimiento 3.9% interanual, se ubica por encima de la media en la región centroamericana. Aumento de demanda interna, el consumo interno crece un 3%, la formación bruta de capital, que ahí podemos ver nosotros la inversión dentro del país, la inversión privada hay un 28.4% de aumento. Inversión pública, pues lo hemos venido diciendo, es la inversión pública más grande que se ha dado en la historia reciente del país. Y esto de la inversión pública es, diría yo, crucial. No se podría explicar el crecimiento económico del país, no se podría explicar tampoco el alza en empleo si nosotros no analizamos la inversión pública, si no analizamos que ha sido el Estado el que ha conducido la economía. Decía, bueno, varios autores en materia económica que con respecto a la relación Estado-mercado, Polanyi al menos es del criterio que la conducción del mercado debe de ser por parte del Estado, que debe existir el mercado, pero que no puede ser que el mercado conduzca al Estado hondureño, y que las grandes transformaciones que se dan en los mercados es cuando hay una participación activa dentro del Estado para estimular el mercado mismo. Eso, en otras palabras, si nos ponemos pragmáticos en la política, Deng Xiaoping decía en los 80 que el mercado era un mal amo, pero era un buen esclavo. Es la tesis de él cuando hace la apertura comercial, y lo traigo a colación porque es justamente lo que se ha hecho desde el gobierno, haciendo una política de conducción del mercado hondureño, y que enfrenta grandes desafíos, que los vamos a ver también más adelante. Aumento de crédito en el sector agrícola. Está la política social, que tiene que ver con insumos, bono tecnológico, asistencias, y vemos también un crecimiento en la manufactura, especialmente en alimentos, azúcar, arneses y farmacéuticos. Tenemos precios estables, ha habido un control inflacionario, uno de los grandes logros de 2022, lo señalaba también la compañera del Instituto Nacional de Estadística, enfrentamos una gran inflación. Y ha sido desde el Estado que se ha controlado la inflación, con una gran política de subsidios. Los subsidios focalizados que hacen que las familias no paguen energía o que haya reducciones tarifarias, que se paguen menos,
Pues eso es una contribución a la economía de los hogares hondureños, que tengan más ingresos. Y el comportamiento que estamos viendo en el mercado laboral es que justamente también está creciendo el sector de comercio al por mayor y al menor. Las familias hondureñas tienen más ingresos, tienen más disposición de consumo, y ese aumento de consumo interno pues eleva también la demanda laboral en el rubro de comercio. Y otro elemento que se debe destacar, que es que no se ha impuesto ninguna nueva obligación tributaria al hondureño y a la hondureña. Hay más subsidios y hay menos impuestos. Y el planteamiento en materia tributaria ha sido que los impuestos deben de ser para quien no ha tenido responsabilidad tributaria con el país, que se ha beneficiado de su fuerza laboral, pero que no contribuye a crearla, a formarla, a cuidarla, a protegerla. Y ese es el planteamiento de ley de justicia tributaria. Pero para el pueblo hondureño, precios estables, subsidios y ningún nuevo impuesto. Tenemos retos que hemos venido hablando nosotros acá. La subocupación por razón de ingresos, es decir, necesitamos aumentar los ingresos de los trabajadores. Necesitamos que se pase a una política de salarios justos y que el salario que legalmente se apruebe sea también el salario real, que no solo sea un salario nominal. Se requiere el trabajo por cuenta propia, que se pase la formalización. Uno de los problemas en el sector comercio, que el trabajo por cuenta propia, pues aún no cuenta con un marco protectorio. Se necesita para este rubro un marco de protección, de seguridad social y de incorporación a la economía. Pero de incorporación a la economía como un eslabón más del modelo productivo hondureño. Es decir, que no sea un crecimiento del trabajo por cuenta propia o del comercio de forma desorganizada o de forma de subsistencia, sino que sea un rubro encadenado al círculo de producción en el país. Brechas sectoriales y territoriales. Los trabajos mejor pagados y los sectores económicos con más ingresos se concentran principalmente en la zona urbana, dejando para la zona rural los trabajos de menor ingreso, los trabajos más difíciles de sostener en el tiempo. Vamos a equiparar que esas oportunidades en el sector urbano también sean de acceso al sector rural de la economía, y que esas actividades productivas en el sector rural cuenten con la protección y el estímulo del Estado para que se iguale también a nivel de ingresos. En la política salarial nosotros hemos visto también que esto ha contribuido a mejorar los índices de productividad, a mejorar también los ingresos de las familias hondureñas. Vemos que hay un aumento salarial acumulado a la fecha de 25.71 para grandes empleadores, y que la inflación ha ido abajo. La variación del costo de la canasta básica alimentaria ha ido a la baja para 2025. Eso va en relación también con el control inflacionario de los precios y la política de subsidio y de inversión en el campo. Aquí reitero algo que ya se había mencionado. Tampoco se habla en el país: la reducción de la desigualdad social. Ha habido crecimiento económico en Honduras a la par de reducción de la desigualdad. Esta es una idea central del modelo de desarrollo económico que lidera la presidenta Xiomara: que crezcamos en economía, pero que también los pobres reduzcan y que aumenten las oportunidades para la mayoría de los hondureños. No fuera posible este indicador de Gini si el número de personas ocupadas no hubiese crecido. Aquí lo señalamos a 2024, pero vimos también que en 2025 se sostiene en 0.49. Y a modo de conclusiones, tenemos un par de conclusiones, pero yo reitero que aquí en el país, para mejorar, duplicar o triplicar los avances que nosotros hemos logrado, que yo creo que estos son grandes pasos, pero ocupamos pasos más largos también, más agresivos, de mayor impacto. Por eso la propuesta que hemos enarbolado para el siguiente periodo, para continuar viendo esos avances redoblados, es una propuesta de democratización de la economía.
que involucra al menos la reducción de la desigualdad económica. Porque siempre se nos ha dicho hay crecimiento macroeconómico, pero nunca entramos al análisis de que si ese crecimiento tiene una traducción en aumento de los ingresos de las familias trabajadoras en el país. Si la desigualdad aumenta o disminuye. En este caso vemos que hay crecimiento económico sostenido, lo necesitamos. Debe seguir creciendo la economía hondureña a un ritmo mayor, pero debe seguir reduciéndose la desigualdad. Los salarios de los trabajadores deben de aumentar y debe de crearse una política salarial de ingreso justo para todos, sin las brechas territoriales y sectoriales que hemos visto entre lo rural y entre lo urbano, entre hombres y mujeres. Y debe de enfrentarse la situación de la monopolización de los mercados. En la democratización de la economía debemos avanzar a desmonopolizar los mercados. Los rubros industriales principales tienen monopolios. Ese monopolio es debido a leyes que se crearon para beneficiar específicamente esos sectores económicos. Eso limita el crecimiento industrial, limita el crecimiento nacional, el crecimiento de los mercados, afecta el desarrollo económico del país. Y debe romperse, como señalaba el secretario de Estado de Finanzas, debe romperse la captura del Estado hondureño. Hemos visto que cuando el Estado asume un papel de inversor, de conductor de la economía, los resultados se traducen en reducción de desigualdades, en crecimiento económico, en aumento de personas ocupadas, en reducción de la precariedad laboral, en pasos significativos a la mejora de ingresos. Pero eso es solamente en un Estado conducido por un nuevo paradigma político. Y por otro lado debemos de avanzar en normas de proteger al desamparado, de proteger al sujeto económico que hoy por hoy no tiene una ley que le ampare, que no tiene seguridad social, que no se le reconoce legalmente para ser sujeto crediticio. Y aquí vamos a lo otro también, que se necesita un nuevo modelo crediticio, reorientado y focalizado a la producción. El capital especulativo no genera trabajo, solo genera trabajo en la producción. Cuando nosotros vemos el comercio, cuando nosotros vemos la construcción, agricultura, manufactura, estamos viendo sectores productivos y sectores encadenados a la producción. Pero el capital estacionario, que sirve para especular, eso no genera empleo. Y nuestra propuesta de empleo es aumentar la producción en el país, poner el crédito en quien lo ocupa, para que esa persona pueda generar oportunidades. Y hemos visto que esto ha sido posible por una política social que estimula, que protege, que potencia al más necesitado. Y eso es también un principio fundamental del siguiente modelo de democratización de la economía al que transitamos. Muchas gracias. Como último punto en la agenda de esta mañana es momento de reflexión y cierre analítico. Invitamos al distinguido economista y politólogo señor Héctor Soto para que nos brinde sus comentarios finales a este tan importante evento. Gracias. Después de la caída histórica que hemos visto de la pobreza, podemos afirmar que durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la vida de los pobres mejoró más que la vida de los ricos. Eso es un hecho. Y sobre eso es importante señalar 6 puntos. El primero es reconocer los logros, unos logros que los lideró la presidenta, su gabinete, pero también los hondureños con su esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido, es importante decir que cuando se es gobierno, se es poder, pero cuando ese poder tiene propósito y sirve para reducir la pobreza, entonces se resignifica el sentido del poder, y creo que eso es algo que se ha logrado en Honduras y es algo en lo que se tiene que seguir avanzando. El poder se disputa cada 4 años, pero el poder por la disputa en sí misma, sin propósito, no tiene mayor sentido
pero cuando el poder permite reducir pobreza, reducir desigualdad, claro que permite reentender el porqué las luchas sociales, las luchas políticas y la disputa sincera del poder siempre va a ser un elemento importante. Miren, en los últimos 3 gobiernos nacionalistas, la pobreza creció 13.6% durante 12 años. Un gobierno de izquierda en 4 años logró reducir esa pobreza en 13.5%. O sea, toda la pobreza que subió en los últimos 12 años se logró casi exactamente reducir en los últimos 4 años. Y esos son hitos importantes que muestran que los cambios se pueden ver, pero fundamentalmente los cambios lo pueden ver las personas que lo están viviendo. Nosotros somos personas más afortunadas que los que hoy están beneficiados por esos datos, así que muchas veces hay cambios que acá no se pueden sentir, pero que en esa Honduras profunda sí se están viendo. Otro punto que es importante es que esta reducción de la pobreza no es solamente resultado de la disciplina fiscal, sino que también es resultado del compromiso social. Y eso siempre había sido un viejo dilema en economía, ¿no? Se decía que buscar la disciplina fiscal se hacía a costa de mayor desigualdad o que había que amarrarse la faja. En este gobierno se demostró que puede haber disciplina fiscal sin que los pobres se vean obligados a amarrarse la faja. Y creo que eso es importante porque cuando en la correa de los pobres no hay que abrirle más agujeros a la faja, implica que también el beneficio les está llegando a ellos. Y creo que eso es un elemento simbólico que también se está viendo acá. Otro punto que también es importante es la reducción de la desigualdad. Miren, en el 2021, el ingreso del 20% de los más ricos era 34 veces más grande que el del 20% más pobre, 34% más. Hoy, en el 2025, el ingreso del 20% más rico es 18 veces más que el 20% más pobre. O sea, la desigualdad efectivamente se ha reducido. Pero también lo decía Eugenio, hay un 5% que sigue concentrando el 77% de la riqueza. Entonces tenemos dos Honduras. Una Honduras que se resiste a redistribuir su riqueza y otra Honduras que ha demostrado que la riqueza sí se puede redistribuir. Por esas dos Honduras hay que partirlas porque finalmente es necesario tener un solo país donde esa redistribución llegue a todos. Pero también hay elementos acá que es importante señalar, y es que se necesita pasar del cambio coyuntural a la sostenibilidad estructural. Y aquí me parece que es importante que esto que hemos visto acá, la comprensión de la pobreza, también la llevemos y la ampliemos a comprender en Honduras cómo se construye la riqueza, cómo se acumula la riqueza, cómo funciona el modelo económico que genera pobreza, pero que también genera riqueza y que de alguna manera no la logra redistribuir. Es importante también tener en cuenta las dinámicas de democratización de la economía, que sin lugar a dudas es un elemento importante, porque democratizar la economía, como su palabra lo indica, es que las personas participen de la economía, que participen de los beneficios. Eso es la democracia es participar. Democratización de la economía es que los pobres participen de la economía, que tengan acceso a la economía. Entonces, creo que ese es otro elemento que es importante señalar, como también es importante señalar que el cálculo de la pobreza que hace el INE también necesita desafíos para mejorar su comprensión. Para los que son economistas o están familiarizados con estos temas, miren algo curioso. Se analiza el ingreso y se analizan variables macroeconómicas del mercado de bienes. Se analiza el mercado laboral y el desempleo, que es del mercado de trabajo. Pero en la encuesta de hogares no hay variables que analicen el mercado financiero. No estamos viendo el impacto que tiene el mercado financiero en la generación de pobreza o qué hacer para contenerla. O sea, de alguna manera hay una dinámica estructural de desvirtuar y desresponsabilizar al sistema financiero de la generación de la pobreza, y cuando no la podemos calcular, tampoco la podemos juzgar, y ahí hay un desafío. Así como se revisa la pobreza desde el mercado de bienes y desde el mercado de trabajo, es indudable la necesidad de que también en los cálculos que se hagan sobre la pobreza, el sistema financiero sea un actor que podamos escrutar o ver. Y finalmente, en términos de la desigualdad, es claro que hay avances,
Es claro que Honduras está mejor que hace 4 años, pero también hay que decirlo, Honduras sigue siendo un país injusto. Nos alegramos de lo que estamos viendo, pasamos de una pobreza del 73% a una pobreza del 60%, pero ese 60% de pobreza sigue rechinando en la sociedad hondureña, eso no lo podemos negar. Y obviamente, cuando vemos pobreza alta, cuando vemos todavía márgenes de desigualdad altos, eso también implica la necesidad de redistribuir la riqueza en el país, eso también implica la necesidad de volver a discutir elementos de justicia tributaria, como es la ley de justicia tributaria, pero incluso de más políticas públicas que vayan orientadas también a eso. Creo en general de que el logro que estamos viendo acá es histórico, se logró reparar en 4 años lo que se destruyó en 12 y se logró revertir y resignificar y revalorar la vida de muchas personas que antes estaban en pobreza y que hoy están en mejores condiciones, en esa Honduras profunda que sin lugar a dudas reconfigura el tejido social y también las demandas de estos actores a este gobierno y a los futuros. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Soto por su amplia explicación. De igual manera agradecemos a los distinguidos señores de la mesa principal que nos han dado una gran cátedra sobre este tema del lanzamiento del mercado laboral y la pobreza 2025. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte de este importante evento. Feliz tarde y gracias a todos. Están cordialmente invitados fuera del salón a departir de un coffee break.